Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Bien, vamos a empezar por el gráfico de Acciona. Hoy vamos a ver desde Acciona hasta Grifols y en un próximo vídeo analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos al gráfico de Acciona, gráfico semanal, un gráfico que nos muestra una importante corrección de Acciona desde niveles de 196 a niveles de 95 euros aproximadamente, y aquí lo último que decíamos era que había que vigilar la resistencia importante de los 132,4, esta zona sombreada gris. Decíamos, si supera este nivel y si la media de 200 en semanal se gira al alza, aquí en este escenario estaría mejorando su aspecto técnico de medio a largo plazo. Además, en caso de venir una recuperación desde niveles actuales, aquí la posible estructura que estaría formando sería un hombro, cabeza, hombro invertido, estructura de cambio de tendencia. Repito, de momento está sin activar. Faltaría por formarse este segundo hombro, pero si viene esta recuperación y supera los 132,4, daría claramente una señal de mejoría. Ahora, si nos vamos a gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo, con primera zona de resistencia la media de 200 y la directriz que viene uniendo mínimos, primera zona de soporte los 109 euros. Nos vamos a Acciona Energía, vamos a empezar por gráfico semanal. Aquí lo tenemos en clara tendencia bajista, aunque si recuerdas lo último que decíamos era que se había perdido intrasemanal este rectángulo amarillo, pero proponía vigilar el soporte de los 17,64 como soporte clave. Decía, si perdemos los mínimos de esta semana, se confirmaría este objetivo bajista por rectángulo, se confirmaría el escenario bajista. De momento ha sido capaz de respetarlo en estas 2 semanas. Y ahora si nos vamos a gráfico diario, vemos este rebote de corto plazo, pero aquí tenemos un primer problema, que sería la media de 200 en diario. Esta sería la primera zona de resistencia. Después ya más arriba quedaría la resistencia de los 22,46. Mientras no supere este nivel, no estará rompiendo la secuencia de máximos y mínimos decrecientes. Por tanto, precaución, mientras no supere los 22,46, antes de llegar a esta resistencia, repito, tiene un primer obstáculo en la zona de la media. Nos vamos a la siguiente, Acerinox. Aquí poca novedad hay en el largo plazo. Siempre repito que no me parece una acción demasiado interesante, no me parece una acción compounder. Bueno, no es que no me parezca, sino es que aquí tenemos el gráfico con grandes subidas y grandes bajadas. No se trata de una compañía para mantener a muy largo plazo, sino para aprovechar rebotes puntuales. Ahora, si ampliamos el zoom, vemos que en el corto plazo tuvo un importante rebote desde los 8,36 a los 9,50. Ahora tendría resistencia en la media de 200 y en los propios 9,50. Primera zona de soporte, los 8,82, este hueco alcista, y los 8,36. Nos vamos a ACS. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal en clara tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y con una zona de soporte bastante importante en esta directriz azul que viene uniendo mínimos. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo. Tiene primera zona de soporte en la media y los 40,80. Tiene zona de resistencia en los máximos de la historia, en niveles de 45,38. Nos vamos a AENA. Vamos a ver aquí primero gráfico diario, donde podemos ver que ha marcado techo, por lo menos temporal, en esta zona de los 208,4, e incluso aquí si consideramos esto un doble techo, que no tenemos por qué no considerarlo, pues aún estaría pendiente un objetivo bajista, objetivo hacia la zona de los 189,80 aproximadamente. Ahora bien, ya en el vídeo anterior decíamos que tenía zona de soporte en esta zona sombreada azul, de momento ha sido capaz de respetarlo, estamos hablando de niveles de 194,10. En caso de perder este nivel, aumentaría las probabilidades de ir a buscar el objetivo por doble techo. En caso de cumplir el doble techo, yo estaría pendiente de la zona de la media, que es la primera zona de soporte tras perder los 194,10, y después ya para muy largo plazo tiene soporte importantísimo en la zona de los 163,10. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio largo plazo continúa con el gran objetivo activado que tiene por rectángulo roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de 53 euros, esto para medio largo plazo. Si ampliamos el zoom podemos ver niveles más de corto plazo. Tendría primera zona de soporte la zona de la media y los 21,63, primera zona de resistencia los 24,64 y después zona de 26,49. Nos vamos a Banco Sabadell, que lleva ya unos cuantos meses moviéndose de manera lateral. La media de 200 en diario está en fase ascendente, pero empezando a aplanarse. Esta sería la primera zona de soporte junto a niveles de 1,71, primera zona de resistencia los 1,89 y después ya los 1,97. Nos vamos a ver el aspecto técnico de Bankinter. Aquí tenemos el gráfico con todavía activado un objetivo por canal ascendente roto al alza. El objetivo sería llegar a zona de 9,44.
Ahora, al igual que Banco Sabadell lleva unos meses moviéndose de manera lateral, la media de 200 se está aplanando, sería importante que desde aquí viniese la recuperación. Tiene primera zona de resistencia en los 7,91, después los 8,15 y por último los 8,30. Primera zona de soporte, vamos a marcarla aquí, esta zona de los 7,27. Nos vamos a la siguiente, BBVA, que al igual que otros valores del sector bancario se encuentra bastante lateral en los últimos meses. Aquí en este caso la media ya, como se puede apreciar, ya estaría plana y tiene primera zona de soporte la directriz alcista que viene uniendo mínimos y después soporte en los 8,21. Primera zona de resistencia en los 9,63 y los 9,93. Si supera esta zona de los 9,93, aumentaría las probabilidades de ir a testear la zona de máximos anuales, que además sería zona de máximos históricos. Estamos hablando de niveles de 10,91. Nos vamos a la siguiente, CaixaBank, que se encuentra claramente en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, primera zona de soporte la media y los 4,89, primera zona de resistencia los 5,79. Nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Celnex. Vamos a ver aquí primero gráfico semanal porque tiene los niveles bastante claros, tiene importante zona de resistencia los 39,40 en esta zona sombreada, pero antes de llegar a este nivel tendría resistencia en la media de 200 semanal, que como vemos aquí ya funcionó previamente de resistencia. Desde aquí viene este último retroceso del precio. Ahora si nos vamos a gráfico diario, este retroceso del precio no nos tuvo que coger por sorpresa porque previamente habíamos hablado de que había activado una estructura de doble techo que ya estaría cumplida y ahora aquí el problema es que la media de nuevo se está girando a la baja y aquí te actuó perfectamente de resistencia la media de 200 diaria. Como estamos viendo en los últimos meses, últimos años, está teniendo un comportamiento bastante lateral, mejoraría en el corto plazo si supera los 37,31 y ya para medio largo plazo daría una señal bastante importante superando la zona sombreada amarilla, superando los 39,40. Mientras esto no suceda, precaución. Nos vamos a Amadeus, que recientemente tuvo un nuevo ataque en la zona de resistencia importante, al menos de corto plazo, y bueno, desde aquí, desde niveles de los 68,88, ha tenido un nuevo retroceso. Además, hasta podríamos marcar una estructura pequeñita de doble techo que si la proyectamos nos daría un objetivo bajista hacia zona de 63,40, es decir, hacia la zona de la media, hacia testear este importante nivel de soporte. Después ya, además de la media, tendría soporte en niveles Fibonacci de esta última subida. El 61,8 pasaría por zona de los 60,20 aproximadamente. Después ya perjudicaría claramente su aspecto técnico si pierde los 51,53. Lo vamos a ver mejor aquí en gráfico semanal. Si pierde 51,53 daría una señal negativa y aumentaría las probabilidades de ir a buscar los 43,48. En caso de dejar atrás definitivamente la zona de resistencia de los 68,88, aumentaría las probabilidades de que el precio fuese a visitar la siguiente zona de resistencia, que ya sería zona de resistencia de máximos históricos. Es decir, zona de resistencia entre los 76,41 y 77,70. Nos vamos a la siguiente, Enagas. Vamos a empezar por gráfico semanal. Aquí tenemos el gráfico. Ahora mismo estaríamos cotizando a niveles del año 2014, ni más ni menos. Es decir, en estos 10 años, el que haya estado invertido en Enagas habría estado perdiendo el tiempo y el dinero porque al final es un coste de oportunidad. Y bueno, técnicamente aquí el gráfico sigue sin llamar demasiado. Tiene zona de resistencia, como estamos viendo, en la media de 200 en semanal. Y si nos vamos a gráfico diario, pues ya vemos que es desde zona de resistencia de esta directriz que venía uniendo máximos, desde aquí viene este último retroceso. Ahora el peligro es que la media de 200 en diario vuelva a girarse a la baja, con lo cual es resistencia, y en cuanto a soportes vigilaría los 12,44, los 11,95 y los 11,41. Mejor aspecto técnico tiene Endesa, aquí tenemos el gráfico, eso a pesar de que haya tenido caídas, aunque si vemos el gráfico con poco zoom podemos ver que tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso. El objetivo sería llegar a zona de 22,36. ¿Cuál es el problema? Esta vela que nos ha dejado el jueves no es demasiado positiva, marca resistencia en los 20,32 y aquí el problema es que Endesa ha marcado máximos crecientes cuando en indicadores los máximos son decrecientes. Perjudicaría su aspecto técnico en caso de perder estos mínimos, en caso de perder los 18,67 porque estaría activando una divergencia bajista. Antes de llegar a este nivel tendría zona de soporte en los 19,12 aproximadamente. Por tanto, vela negativa el jueves. A raíz de esta vela no me extrañaría que viniese al menos una pequeña consolidación, por lo que a pesar de que tiene este objetivo activado por segundo impulso alcista, yo me esperaría un poquito a ver si el precio vuelve a dar nueva señal alcista.
Ya tendría precaución si pierde esta zona de soporte, repito, de los 18,67. Nos vamos a la siguiente, Ferrovial. Vamos a ver primero gráfico semanal en clara tendencia alcista, media de 200 semanal en fase ascendente y realizando mínimos y máximos crecientes. Tiene zona de soporte en los 35,42, en los 33,88 y en los 32,58. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que la media de 200 en diario se está aplanando. Este es un indicativo de que el precio se está moviendo últimamente un poquito más lateral. Por tanto, habría que tomar un poquito más de precauciones, pero de momento no ha roto ningún mínimo importante. El primero de cierta relevancia son los 33,88. Perdonad que casi me atoro. Voy a beber un poquito de agua. Bien, ya estamos. Bien, nos vamos ya a Fluidra, que se encuentra rebotando en el corto plazo desde niveles de 10,95, realizando mínimos y máximos crecientes. Aquí el soporte clave estaría en la zona de los 18,55. Mientras sea capaz de respetar este nivel, estará respetando la secuencia de mínimos y máximos crecientes. Antes de llegar a esta zona, tendría primera zona de soporte en la directriz que viene uniendo mínimos, en los 22,04 y en la media de 200 que está en fase ascendente. Como resistencia tendríamos este hueco bajista y los 26,38. Nos vamos a Grifols, que en el medio largo plazo ya hace tiempo vengo diciendo que no me parece una acción interesante, las secuencias de máximos y mínimos decrecientes, aunque en el corto plazo decíamos que mejoraba su aspecto técnico de corto plazo tras la superación de los 10,34. Activaba objetivo por rectángulo que ya podríamos dar por cumplido, pero más allá de ello no me parece una acción demasiado interesante. Tendría primera zona de soporte la media y los 9,15, primera zona de resistencia los 11,35. Bien, hasta aquí el vídeo, suscríbete al canal si te ha gustado este contenido y no te olvides de activar la campana porque próximamente iré subiendo más contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.